Bueno, vamos a explicar a continuación un laboratorio de nuestra clase de comunicación digital que va a consistir en el conversor análogo digital. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos SPIC, que va a ser de esta referencia, como lo pueden observar acá en el tablero. Necesitamos el uso del programa MATLAB, el conversor ya correctamente diseñado mediante un montaje y los conceptos básicos sobre la transformada rápida de Fourier. Básicamente va a ser lo siguiente: la señal de entrada proveniente de un generador que va a pasar a través del conversor para poder así obtener nuestra señal muestrada a los diferentes valores de voltaje, que van a ser valores binarios, como podemos observar acá, como el nivel 00 o el 11, dependiendo del número de bits que tenga nuestro conversor, arrojando así los valores digitales correspondientes, que son los que nos interesan ver en nuestra práctica. Bueno, ahora vamos a explicar los objetivos de nuestra práctica. Voy a dibujar el esquema básico de lo que se va a desarrollar en el laboratorio. Otra vez el generador de señales, nuestro conversor análogo digital, nuestro protocolo para la comunicación, que va a ser el RC232, y conectarlo a un computador para poder observar en digital las muestras que vamos a obtener de esta conversión. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, los objetivos pueden ser los siguientes: analizar y comprender la comunicación entre un PIC y el puerto de RC232 mediante la utilización del PC. Como les venía diciendo anteriormente, este protocolo va a ser bastante importante para la comunicación con nuestro PC. ¿Por qué? Porque este es uno de los sistemas de comunicación más comunes con el que nosotros podemos trabajar. En segunda instancia, vamos a diseñar un programa que permita la comunicación entre el puerto y el PIC. El PIC es un microcontrolador que tiene diversas aplicaciones. Entre ellas se encuentra la conversión análoga digital. Dentro del PIC vamos a quemar un programa que nos permita hacer todo lo que vemos en este esquema. Sin quemar el programa no podemos hacer nada de esto y por lo tanto no podemos obtener las muestras en nuestro computador. Bueno, vamos a analizar y comprender la transmisión y la recepción de datos con el RC232 nuevamente. Y finalmente vamos a almacenar un programa en MATLAB donde nos indique este proceso, pero a modo de simulación, lo que podría pasar realmente al hacer esto. En este laboratorio se va a trabajar con la simulación en MATLAB y los resultados obtenidos en el laboratorio. En la primera parte de nuestro laboratorio pasamos a realizar un programa en MATLAB o cualquier lenguaje de programación que permita obtener las muestras de la señal senoidal, cuando se utiliza la cuantización de 2, 3 y 4 bits. El programa debe solicitar al usuario la información de la amplitud, frecuencia, fase y número de muestras por periodo de la señal y debe entregar en un archivo de texto. Obviamente tiene que estar organizado en columnas. El tiempo de cada muestra, el voltaje de cada muestra, el valor binario que está asignado a cada muestra por los códigos de 2, 3 y 4 bits. A continuación se muestra el código del código MATLAB para esta parte, para esta primera parte. Entonces, aquí tenemos, empieza el programa donde le pedimos al usuario la frecuencia de la señal, la amplitud de la señal y el nivel de C. Aquí podemos ver el R input que nos dice que es la fase de la señal, ¿sí? Pedimos al usuario el número de muestras con este código. Para esta otra parte, que también pedimos el nombre del archivo que equivale en bits. Visualizamos el voltaje y el tiempo de la muestra por medio de este comando.
Seguimos designando la hoja del fichero, y en este for, en esta parte del for que podemos observar acá, es donde se recorre el vector B, el vector. Bueno, aquí en la parte de los elf, por ejemplo, en esta parte es donde damos el valor a los caracteres de la variable d, como se puede observar. Y pues para imprimir la parte del else, le damos el valor de los caracteres a la variable d. Es una de las tantas condiciones que tenemos para desarrollar nuestro programa. Sí. Por ejemplo, aquí en esta otra parte que podemos dar el if, que es otra parte que es muy fundamental para el programa, de donde hacemos la división para la conversión, pero en 3 bits por medio de los parámetros. Entonces, aquí a la variable c le damos el valor, como podemos ver en este caso. En resumen, todas estas partes del programa son fundamentales. Y a continuación se va a observar el funcionamiento del programa. Basados en el código que anteriormente observamos, aquí podremos observar el programa cómo funciona por medio del software, del software adecuado. Entonces aquí nos pide ingresar la frecuencia. Después el programa nos pide la amplitud de la que queramos ingresarle, nivel de C, que en este caso pues vamos a poner un nivel de C de 2.5 o 2, la fase, el número de muestras, nombre del archivo equivalente en bits, veremos un nombre cualquiera. Después de ingresar el nombre, que en este caso nuestro ejemplo es Felipe, pasamos al nombre del archivo para ver el muestreo de la señal en tiempo y en voltios. Ingresemos otro nombre. Estas son las muestras, el resultado que nos arroja el programa, con su respectivo gráfico. En la gráfica podemos observar el número de muestras que le dimos al ingresar los datos y cómo la señal es correctamente muestrada, dando así un bosquejo de lo que resulta ser una señal senoidal, que fue la señal supuesta a la entrada. Bueno, en esta parte del laboratorio lo que se dispuso a hacer fue buscar una serie de conversores análogos digitales y básicamente teníamos que analizar sus características principales haciendo un cuadro comparativo como el que podemos ver en esta tabla. Principalmente las características que más llaman la atención a la hora de nosotros comprar un conversor sería de acuerdo a la aplicación que nosotros le demos a este. Un ejemplo claro sería que los conversores de números de bits reducidos son para aplicaciones más básicas, mientras que los que usamos para las conversiones más complejas y que necesitan un rango de precisión más alto necesitan un número de bits mucho más grande. ¿Por qué? Porque el número de bits va a depender del número de muestras que se toma. En esta referencia del conversor que podemos observar acá, dice que tiene 10 bits, que tiene una frecuencia de muestreo de 40K y un tiempo de conversión de 20 microsegundos. El voltaje máximo, como pueden ver acá, no varía mucho entre los distintos conversores, y el voltaje mínimo en este caso para todos va a ser tierra. Este conversor se podría decir que es un conversor básico. ¿Por qué? Porque este es de los que encontramos mucho en el mercado, siendo uno de los más utilizados para las aplicaciones de laboratorio como podemos desarrollar a lo largo de nuestra carrera. Otra característica que cabe señalar es que es la temperatura de operación de los conversores. Es muy importante tener estas características en cuenta a la hora de emplearlos. Más o menos estos datos nos los da el datasheet y de ahí podemos sacar una apreciación de cómo debemos trabajar bajo unas condiciones adecuadas. Como podemos ver acá, los interfaces y el tipo de conversión, tenemos uno que es la conversión serial, la conversión análogo digital, el conteo y el paralelo.
Y finalmente en esta columna obtenemos los nombres de los fabricantes. Cabe mencionar que entre los fabricantes se destacan Texas, Analog Device Inc., NX Semiconductors, como unos de los más famosos a la hora de escoger el conversor adecuado. Para el inicio del laboratorio es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que nos ayudarán a hacer del laboratorio que salga eficiente, que salga correctamente. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero que todo, tener en cuenta que la cantidad de bits con que trabajamos nuestro conversor era 8 bits, un rango de cuantización de 0 a 5 voltios y que iban en el puerto RA0 del conversor, que corresponde al pin 2. ¿Sí? Bueno, en este caso, como podemos observar, el puerto RA0 del pin 2 corresponde a la alimentación del circuito, que va a tener una entrada constante de 5 voltios y que posteriormente se va a variar de acuerdo a las exigencias del laboratorio. Después de esto pasamos a hallar lo que es el escalón de cuantización, que se halla de la siguiente forma. Después de tener presente estos elementos que son fundamentales para el desarrollo de lo siguiente, pasamos a determinar el nivel de cuantización, que es el rango de cuantización sobre el número de niveles. ¿Sí? En esta parte tenemos que emplear esta fórmula que es 2 a la n, donde el n es el número de bits del conversor, que para el caso, para poder sacar nuestro nivel de cuantización, usamos 8 bits, que anteriormente ya se había comentado. Entonces, son los 5 voltios sobre el 2 a la 8, que corresponden los 5 voltios al rango de cuantización y 2 a la 8, que es el número de niveles. Y esto nos da 19,53. Esto nos daría el nivel de cuantización para nuestro laboratorio. Bueno, y a continuación a eso se explica cómo se ajusta el tiempo de muestreo en el dispositivo. Inicialmente el tiempo de muestreo se relaciona con la frecuencia del oscilador y se trabaja con un cristal de 4 MHz para poder funcionar. Por eso se coloca externamente y corresponde al ajuste. Entonces tenemos una frecuencia de 4 MHz donde el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia, lo cual nos daría una resultante de 250 nanosegundos. Esto multiplicado por los 8 bits de conversión nos daría un tiempo total de 2 microsegundos. Y es importante mencionar adicionalmente a esto las palabras digitales que podemos encontrar. Al principio, cuando la alimentación es 0 voltios, o sea el nivel es más bajo, tenemos un nivel digital que corresponde a la palabra binaria 00000000. Y el último nivel, lógicamente, debería corresponder a todos en unos. Estos son los rangos que podemos observar cuando se trabaja con 5 voltios, las palabras digitales. Para el desarrollo del laboratorio se empezó a realizar la programación de nuestro PIC y el conversor análogo digital. Para el inicio se toman las muestras. Para realizar esto se usa el programa PSW. Este programa maneja un lenguaje C. A continuación
podemos observar el siguiente código. Es el código con el que configuramos nuestro PIC. Después de esto, procedemos a desarrollar la primera parte del laboratorio, que es la parte de los niveles de cuantización. Primero que todo se alimenta el PIC, el circuito, con 5 voltios. Alimentamos el circuito, abrimos nuestro programa Hércules y abrimos el puerto. Como se puede observar, las entradas van en cero, debido a que la entrada del PIC está conectada a tierra. A continuación cambiamos el voltaje de la entrada del conversor por el máximo voltaje de cuantización. Cambiamos la parte de la entrada al Master Clear y las muestras obtenidas fueron las siguientes. Estas son las muestras que obtenemos cuando cambiamos la entrada al Master Clear con el máximo voltaje de cuantización. Volvemos a alimentar nuestro circuito y modificamos el voltaje de entrada seleccionando una señal cuadrada, como la podemos observar acá, la señal emitida por el generador, a nuestro montaje. Variamos el voltaje y nos piden que recibamos los datos en el computador mediante el software Hércules. En resumen, esta fue la tabla que obtuvimos. Podemos observar acá las variaciones en las muestras que recibe el programa. Bueno, aquí procedemos a desarrollar nuestra tercera parte de los niveles de cuantización. Se ingresa una señal cuadrada de 5 voltios pico a pico a nuestro circuito y vamos a observar las variaciones mediante el programa Hércules. Estas variaciones son las siguientes. Como podemos observar, se comienza a variar los voltajes y los niveles. Haciendo una observación más detenida, podemos observar la variación de dichos niveles. Como es una señal cuadrada, observamos un nivel muy cercano a cero y un nivel pico muy cercano a los 5 voltios, ya que estos errores pequeños pueden ser debidos a ruidos o errores simples de la conversión. En resumen, básicamente se puede apreciar que solo se está tomando el nivel más bajo y el nivel más grande, como podemos observar acá en los números binarios. La parte B, que corresponde a los tiempos de muestreo, nos sugiere que para medir los tiempos de muestreo se necesita ver la tabla completa como la observamos acá en el osciloscopio. Estos son los diferentes bits que se envían de acuerdo al carácter seleccionado. Y mediante los cursores podemos medir el tiempo que tarda la señal en ser muestreada. Como pueden observar acá, el tiempo nos da un resultado de 5,1 milisegundos, que es el tiempo que trata en muestrear toda la señal. Listo. De esta forma es que medimos el tiempo de conversión. Aquí nos podemos dar cuenta que nos dice que es 33,60 microsegundos. Y con respecto a la pregunta del laboratorio, que si es posible medir el tiempo de conversión, sí se puede medir el tiempo de conversión. Bueno, finalmente en esta parte del laboratorio vamos a hablar de las conclusiones que obtuvimos y que ganamos gracias a esta maravillosa experiencia. Primero que todo, para poder apreciar la señal muestrada es necesario tener en cuenta los rangos de cuantización y demás cosas que hablamos anteriormente. Adicionalmente a esto, hay que tener en cuenta el funcionamiento del conversor. Para el funcionamiento del conversor se tiene que tener en cuenta los intervalos de tiempo y para poder así tener una señal muestrada correctamente.
El número de muestras también hay que tenerlos en cuenta para poder así aplicar a la función que estamos buscando. Hay diferentes tipos de conversores, pero es esencial saber que estos se pueden ajustar dependiendo a la necesidad del que amerite el circuito. Se tiene que ajustar la curva de transferencia, y haciendo esto pues logramos que el conversor sea un poco más preciso. Bueno, para nosotros los ingenieros es muy importante digitalizar la información, por eso es que se emplean los conversores análogos digitales. Estos conversores tienen una utilidad muy grande y muy inmersa, ya que debido a estos podemos guardar todas las señales posibles, todas las señales de la naturaleza. Un ejemplo claro de eso es la voz y la temperatura. Adicionalmente a esto, es muy importante mencionar que la entrada analógica va a tener a la salida del conversor una salida digital, que va a ser un reflejo lo más fiel posible de la señal que se ingresó, obteniendo errores mínimos, errores que pueden variar de acuerdo al uso del conversor. Pero hoy en día existen conversores tan precisos que esta diferencia no es notoria, por lo cual este aplicativo de la electrónica es fundamental para nosotros. Bueno, y en conclusión final, es importante decir que un error en los parámetros de conversión puede significar una alteración gravísima en la señal de salida. ¿Esto por qué? Porque al fallar un rango de cuantización determinado, la señal de salida que vamos a observar no es una fiel copia de la señal analógica que se ingresó. Más bien esta señal de salida va a ser una señal, si algo parecida, pero mal muestreada, lo cual no significa que hemos perdido parte de la información.